Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra segunda temporada de seminarios de IDS Connect. Hoy vamos a contar con dos ponentes de muy alta cualificación, como siempre, para hablar de lo que hemos llamado la hora de la ciberdefensa, la seguridad de un nuevo dominio, el ciberespacio. Antes de presentarles nuestros especialistas, vamos a contarles muy rápidamente que nuestro último webinario, el que dedicamos el pasado 22 de octubre a la industria y la tecnología al futuro sistema de combate aéreo FCAS, de donde saldrá el futuro avión de combate del Ejército del Aire Español, bueno, pues sumó casi 2.300 visualizaciones entre los casi 500 asistentes que siguieron el evento en directo y los alrededor de 1.800 que han tenido la oportunidad de visionarlo posteriormente en YouTube, donde sigue estando, por cierto, disponible en la cuenta de Infodefensa Televisión, Infodefensa TV. Gracias a todos ellos, además por la buena consideración que siguen otorgando a nuestras sesiones, como aparece en el lado inferior derecho del gráfico que están viendo y que, bueno, pues nos sentimos orgullosos de buen seguimiento y de que además nos valoren también. Bueno, volvemos a la sesión de hoy, en la que ya contamos con casi 400 inscritos y en la que el jefe del área de ciberdefensa de la DGAM, el capitán de navío Enrique Cubeiro, y el teniente coronel Emilio Rico, analista del Estado Mayor de la Defensa, van a exponer su visión cualificada sobre la seguridad del ciberespacio, su ámbito de aplicación y las particularidades que lo diferencian del resto de dominios clásicos de la defensa, ya saben, tierra, mar y aire. Hemos dividido esta sesión en 4 bloques temáticos, tras los que tendremos unos minutos para formular a los ponentes las preguntas que ustedes pueden ir planteando desde ya mismo a través del apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Es importante, como siempre les decimos, que las cuestiones sean cortas, sin preámbulos y directas para que puedan llegar mejor. Bueno, en el primero de estos bloques, y les voy adelantando un poco para que también vayan estructurando sus posibles preguntas, en este primer bloque vamos a repasar las peculiaridades del combate en el ciberespacio. En el siguiente, el segundo, se describirá la tecnología disponible en ciberseguridad. El tercero se adentrará en aquellos ciberataques que podemos afirmar que están patrocinados por estados. Y el cuarto ofrece una mirada sobre la situación de la ciberseguridad en España y en Europa en la actualidad. Los encargados de hablarnos de todo esto, como les adelantaba, son el capitán de navío Enrique Cubeiro y el teniente coronel Emilio Rico. El capitán de navío Cubeiro Cabello es el jefe del área de ciberdefensa de la Jefatura de Sistemas Satelitales y Ciberdefensa de la Subdirección General de Programas de la Dirección General de Armamento y Material de la DGAM. Anteriormente fue también el jefe del Estado Mayor Conjunto de Ciberdefensa y formó parte del comité que elaboró la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019. El teniente coronel Emilio Rico Ruiz, por su parte, es analista en la Fuerza de Operaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio del Estado Mayor de Defensa. Ha sido jefe del nodo INET en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el CESTIC, del Ministerio de Defensa y también estuvo a cargo de la unidad de redes que da soporte a la denominada red de propósito general, conocida también como WAN-PG, WAN-PG. Comenzamos con el capitán de navío Cubeiro, que en un momento va a aparecer en una ventanita en su pantalla junto a mí, ahí lo tienen. En esta primera intervención, el capitán de navío nos va a introducir en las peculiaridades del combate en el ciberespacio. Comandante, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, deseando empezar. Perfecto, estos primeros minutos son suyos, adelante. Bueno, pues como decía Ginés, en esta primera presentación, en la que voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos que dispongo, voy a hablar muy rápido de las peculiaridades del combate en el ciberespacio. ¿Qué diferencia el ciberespacio del resto de dominio en el que operan las Fuerzas Armadas? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el hombre, o el ser humano, en cada momento de la historia, ha combatido en los ámbitos y con las armas en las que la tecnología disponible se lo ha permitido. Y desde hace unos años esa tecnología le ha permitido actuar sobre los activos del adversario en o a través del ciberespacio. Desde hace unos años, más en el caso de España, ya el ciberespacio está reconocido como quinto ámbito o dominio de las operaciones militares. Así fue reconocido en la cumbre de Varsovia de la OTAN en julio del 2016.
El objetivo, como en el resto de ámbitos operacionales, es asegurar la libertad de acción de las fuerzas propias y negárselo o dificultárselo al adversario en o a través del ciberespacio. A partir de aquí, pues se ha intentado utilizar lo que ya conocíamos del resto de ámbitos y trasladarlo al ciberespacio, pero pronto se descubrió que era bastante más complicado porque el ciberespacio es muy diferente. Y vamos a ver por qué. Primero, se trata de un ámbito que está en continua expansión, que esto es algo que nos cuesta entender, pero cada vez son más los dispositivos conectados, cada vez es mayor la información, cada vez son mayores los usuarios, el número de sistemas. Eso hace que si utilizáramos una esfera para ver cuál es la dimensión del ciberespacio, vemos que se va expandiendo de manera exponencial. No ocurre lo mismo, por supuesto, con la tierra, el mar o el aire, que permanecen inmutables. En el ciberespacio existe una permanente e intensa actividad hostil, sea cual sea la situación, tanto en tiempo de paz como en tiempo de crisis o conflicto armado. Esto también se diferencia con el resto de dominios de las operaciones. En el ciberespacio hay infinidad de vulnerabilidades que un adversario puede explotar, desde las físicas, las lógicas y las humanas. Y hay que recalcar que el elemento humano es, esto es reconocido generalmente, el eslabón más débil de la cadena de la ciberdefensa y de la ciberseguridad. Tenemos una amenaza muy heterogénea, que va desde los script kidders o los wannabes a las grandes agencias de espionaje o las grandes unidades militares de ciberdefensa de las grandes potencias. Aquí nos encontramos con que la amenaza en el ciberespacio también difiere del resto de amenazas, en tanto aquí existe mucha amenaza que no es amenaza estatal. Hay muchos elementos que son ciudadanos incluso independientes. Tenemos una amenaza en continua y muy rápida evolución. No sabemos muy bien contra qué nos vamos a enfrentar el año que viene. En el resto de ámbitos, la amenaza permanece más o menos invariable o varía muy despacio a lo largo del tiempo. Nos encontramos con un espacio, además, que es transversal al resto de dominios operacionales. Esto significa que lo que ocurre en el ciberespacio tiene enorme influencia en el ámbito terrestre, marítimo, aéreo y, por supuesto, en el espacial. En el ciberespacio todo es muy opaco. Desconocemos las capacidades y las intenciones del adversario. A diferencia del resto de dominios operacionales, no tenemos una alerta previa porque no podemos ver cambios de alistamiento, ni movimientos de tropas, ni actividades logísticas asociadas a un posible despliegue. Es muy fácil hacer ataques de bandera falsa, la suplantación de identidad, conseguir el anonimato. Por lo tanto, es muy difícil tener una buena comprensión de la situación, de lo que está ocurriendo en el ciberespacio y, como consecuencia, la gestión de las crisis resulta verdaderamente complicada. Tenemos, por supuesto, aquí apenas me voy a detener, un muy diferente marco espacio-tiempo. Aquí no tenemos que desplazarnos al territorio adversario. Los tiempos son muy diferentes, esto lo entendéis perfectamente. Se utiliza un armamento muy peculiar, si es que se le puede llamar armamento, que al fin y al cabo no son más que código, unos y ceros, con una efectividad incierta, en tanto depende de que exista una vulnerabilidad en el objetivo, con una utilidad efímera también, puesto que su uso puede alertar al adversario y encontrar el antídoto, con efectos colaterales impredecibles y, por supuesto, una absoluta imposibilidad de conseguir un control armamentístico. Los ciberataques tienen muy bajo coste y una elevada eficacia. Si hay un espacio en el que es posible la simetría, donde es posible que David derrote a Goliat, es el ciberespacio, en una amenaza poco importante puede provocar grandes daños incluso a una potencia. Curiosamente, en el espacio en el que la tecnología es más importante, avanza más rápidamente, el elemento humano resulta más crítico incluso que en el resto de ámbitos. Tenemos un muy amplio espectro de objetivos, no solo ya son la información ni los sistemas, sino también
son los buques, los aviones, los carros de combate, en tanto integran muchos sistemas informáticos, las redes sociales, las personas, el Internet de las cosas. Hay enormes posibilidades también en las formas de actuación, desde el reconocimiento no intrusivo hasta el más grave, que sería el ataque contra la integridad de los datos que produjera daños físicos o víctimas mortales. Tenemos también una compleja integración de lo ciber con el resto de la picture, de la operational picture, de unos ámbitos en los que la geolocalización y la cinemática son fundamentales, que son características que en el ciberespacio no tienen ninguna relevancia. Tenemos un complejísimo marco legal que nos lleva a tener mucho cuidado con lo que es el uso de la fuerza, el derecho a la legítima defensa, qué es un ataque armado, qué es incluso un combatiente. Y la definición de este umbral que tenéis ahí, que es un ataque armado en el ciberespacio, pues es el que activaría el derecho a legítima defensa, que no está nada claro, como digo. En esa legítima defensa tenemos que tener en cuenta pues, los posibles efectos colaterales sobre terceros actores, teniendo en cuenta la enorme interconexión entre los sistemas y que más del 90% de la infraestructura está en poder de compañías privadas. Es un espacio, además, en el que, por infinidad de motivos, esto merecería una conferencia aparte, pues la disuasión a día de hoy es absolutamente ineficaz. Y bueno, cada vez hay más estados que se están dotando de capacidades para operar en el ciberespacio. Ya vemos que en los conflictos armados cada vez se está utilizando más el ciberespacio, que está cobrando mayor interés, y es evidente que los actores que usan la guerra híbrida como forma de actuar contra un adversario han encontrado en el ciberespacio, a través de los ciberataques y la guerra de la información y propaganda, pues el elemento fundamental para su actividad. Como resumen final, pues el ciberespacio está ya consolidado como quinto ámbito de las operaciones militares. Es un ámbito muy peculiar porque es transversal, opaco, muy vulnerable. Existen en él infinidad de actores, infinidad de armamento, tanto estatales como no. La disuasión es ineficaz. Todas las naciones están desarrollando capacidades para operar en él. El elemento humano cualificado y especializado es lo más crítico, lo más difícil de obtener y mantener. Es importante la cantidad, tanto en efectivos como en presupuesto, y me atrevo a decir que, sin ninguna duda, la importancia del ciberespacio en el devenir de los conflictos será cada vez mayor. Y aquí termino. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla, si no me he pasado del tiempo. No, vamos perfectos. Las preguntas las tendremos al final. Ya va llegando alguna, pero tendremos un turno para ellos al final de estos bloques. Muchas gracias, comandante. Nos interesa ahora conocer la tecnología disponible en ciberespacio, que es el tema de nuestro siguiente bloque y que nos va a desgranar el teniente coronel Rico, al que paso a saludar. Buenos días, teniente coronel, ¿cómo está? Buenos días, Ginés, estupendo. Muy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Cuando quiera, la pantalla es suya ahora. Bueno, pues lo que voy a tratar de explicar es en muy poco tiempo este panorama y este portfolio que tenemos aquí de todas las tecnologías, que las tengo agrupadas por las distintas categorías de los distintos aspectos de la ciberseguridad que normalmente tratamos. Pero hay que tratar de entender también cómo hemos llegado a esta situación, porque estamos hablando de que la ciberseguridad está claramente, inevitablemente, está unida al desarrollo de Internet, y Internet es una tecnología o es un proyecto que empieza en los años 60. En los años 70 esto era Internet. Incluso en el año 77 todavía era posible pintar Internet, porque me cabía en un folio, ¿no? Pero esa colección de pocos técnicos que estuvieron trabajando, llegado el 2020, se han convertido actualmente en casi 5.000 millones de usuarios, que representan el 65% de la población mundial. Y eso nos lleva también a que el desarrollo que se ha producido en Internet, pues estamos hablando del orden, además, de miles de billones americanos de páginas en Internet, que al final lo que representan es que aquí en este tema hay muchísimo dinero, mucho juego y sobre todo muchísima capacidad de poder influir sobre esos usuarios. Así es que nos hemos pasado prácticamente en los últimos 30 años que lo que hemos estado haciendo ha sido apilar la seguridad, porque hemos estado dando soluciones puntuales a los problemas y además problemas generados a partir de unos protocolos desarrollados en los años 60 que eran incapaces de pensar hasta dónde podíamos llegar y cómo podíamos haber evolucionado. Entonces, hasta hace unos años, tradicionalmente en una red podíamos encontrar
pues tecnologías de este estilo. Teníamos nuestros antivirus en nuestras estaciones de trabajo, algunos específicos para los servidores, teníamos protegido nuestras pasarelas de correo, nuestros próximos de navegación, algunos implantan tecnologías de control de acceso a red, firewalls de nueva generación. El firewall de nueva generación, el origen del firewall está en el año 88. Pero todo esto además con un concepto de la seguridad, según el framework del NIST, que es muy enfocado a proteger y además todo puesto en el perímetro. Entonces, para muchos esto debería ser suficiente. Desde luego para los financieros normalmente dicen que gastamos demasiado en seguridad. Pero lo cierto es que no es así. Los grandes grupos APTs ahora, que son con los que nosotros tenemos que enfrentarnos normalmente, están utilizando una serie de metodologías y estas metodologías son de carácter militar. El concepto de kill chain es un concepto militar que al final lo que hace es definir la estructura de un ataque para modelar una serie de intrusiones en la red informática. Y este es todo el proceso que sigue. Este proceso hay que tratar de pararlo de alguna manera. Entonces, en los últimos años, ya lo que hemos podido ha sido introducir algún concepto más de seguridad. Hemos metido herramientas para gestionar nuestros móviles, hemos tenido que hacer frente a los numerosos ataques de denegación de servicio y tratamos de llevar toda esa inteligencia a la nube. ¿Qué nos falta? Nos falta que todas esas piezas que tenemos de seguridad ahora puedan encajar unas con otras y que cuando yo tengo un problema o se detecta un problema en una estación de trabajo, esa alerta pues sirva para generar una respuesta en el resto de todos los equipos y seguridad que yo tengo desplegado a lo largo de mi red. ¿Cómo se está consiguiendo eso actualmente? Pues se está consiguiendo básicamente con inteligencia artificial. La inteligencia artificial que al final es pues, la capacidad que tiene una máquina para imitar el comportamiento humano y uno de ellos, quizá uno de los más importantes, sean el aprendizaje automático o lo que se conoce como el machine learning. Eso al final lo que se puede dar a las máquinas son conjuntos de datos para que ellas empiecen a reconocer patrones y puedan empezar a hacer determinadas predicciones. Estamos muy relacionados en realidad con el machine learning y con la inteligencia artificial. O sea, cualquiera que sea usuario de Gmail ve como los correos ya van entrando en carpetas o en bandejas distintas conforme al comportamiento que nosotros hacemos de nuestros propios correos. O aplicaciones como Amazon, donde ya son capaces de predecir o de decirte cuáles son los artículos que más te pueden interesar. De hecho, las grandes compañías como Amazon ofrecen ese Machine Learning como servicio, que son conceptos nuevos que han aparecido como el Machine Learning as a Service. Y luego hay un subconjunto específico del Machine Learning que es ya el aprendizaje profundo, que el Deep Learning, que viene a ser el aprendizaje no supervisado. Para esto ya no se requiere, es el propio ordenador o el propio ordenador el que es capaz de aprender y utilizar y sacar sus propias conclusiones. En estos tenemos pues, casos como los Siri y Alexa, estos asistentes que ahora empiezan a aparecer por las casas, los traductores, los reconocimientos faciales, etc. La aplicación de esta inteligencia artificial y con este Machine Learning y Deep Learning, pues en conceptos de seguridad es bastante básico. Lo que hacemos al final es la detección de anomalías. Hay que ser capaces de establecer cuál es la línea de comportamiento base de nuestros sistemas y a partir de esa línea poder ir analizando cada una de las desviaciones. De esa forma seremos capaces de identificar esos comportamientos anómalos. Conceptos nuevos que han aparecido es por ejemplo, el de Weba, ¿no? En el que podemos hacer la analítica de ese comportamiento de nuestros usuarios y eventos. Y también estas técnicas las vamos a poder llevar a temas de detección de amenazas y de gestión de vulnerabilidades. Ojo, que la inteligencia artificial tiene dos caras de una misma moneda y es que al final también otorga una serie de ventajas a los atacantes porque el malware que generan con inteligencia artificial puede ser extremadamente destructivo y además con una gran capacidad para penetrar en los sistemas tradicionales que tenemos de defensa. Entonces vamos a hablar de 3 o 4 tecnologías nuevas que han aparecido y una de ellas, por ejemplo, es SOAR. SOAR lo que permite es lo que estábamos hablando antes. SOAR responde a esa orquestación de la seguridad que queremos en nuestra red. Ese automatismo y esa respuesta, que cuando nosotros detectemos algo en una de nuestras estaciones de trabajo, el antivirus sea capaz de avisar al resto de los mecanismos y generar una respuesta. Ese mecanismo alerta-respuesta es el que queremos. Y al final que eso se convierte pues, en bloquear las direcciones IP que nos están atacando, bloquear un dominio, poder congelar la cuenta de un usuario, crear nuevas reglas en un cortafuegos. Y todo eso al final que se hace con una serie de playbooks, lo que van a suponer al final es que vamos a ahorrar la capacidad de intervención humana que necesitamos de nuestros analistas, que realmente no es mucha, ¿no? Otro de los ejemplos claro de aplicación de inteligencia artificial son los nuevos EDR, que vienen a sustituir a los antiguos antivirus. El antiguo antivirus, pues la verdad es que sigue funcionando razonablemente bien, porque son productos que son muy reactivos,
pero al final solamente protegen contra amenazas conocidas. Y lo cierto es que cada vez la zona de gris, que es la que nosotros tenemos que analizar, es más grande. El funcionamiento de estos EDRs ha cambiado bastante. Ya no inspeccionan un fichero, sino que nosotros cuando decidimos abrir un fichero, que además no tiene por qué ser ejecutable, estos EDR lo que están pendientes es del proceso. Controlan el proceso, en este caso, por ejemplo, el de un PDF, y lo que están pendientes es de que no se creen subprocesos hijos que sean anómalos, como puede ser una consulta hacia Internet, intentar meter nuevas claves en el registro, conectarse con algunas máquinas que tengan lateralmente. Entonces, cualquiera de esos comportamientos lo que van a hacer va a ser pararlos automáticamente para detener la amenaza, ¿no? Nuevas tecnologías que han aparecido, como por ejemplo la de blockchain, que lleva ya prácticamente unos 3 años en el mercado y que responde a algunas de las pilares fundamentales de la seguridad de la información, como son la disponibilidad, la confidencialidad, esa integridad y autenticación. Blockchain es verdad que es muy transparente, la solidez de la seguridad es bastante grande, el cifrado, la verdad es que es de los mejores que se puede encontrar. Sin embargo, las tecnologías de blockchain son de difícil aplicación y se encuentran además con muchos problemas, por ejemplo, con temas normativos como pueden ser los reglamentos de protección de datos, ¿no? Y por último, una de las que también me gusta mucho y que están muy de moda es la defensa activa, ¿no? Que al final lo que pretende esa defensa activa es entorpecer el kill chain del que estábamos hablando antes. Es decir, tenemos que conseguir que el atacante, esos esfuerzos que me está generando tener que poner más inversión, más tecnología, más gente, invertir esa secuencia. Es decir, que sea él el que tenga que realizar más inversión y tenga que dedicarle más tiempo, que sus esfuerzos sean muchísimo más costosos, ¿no? Estos son los 10 principios que tendría una defensa activa, que irían desde el engaño, la degradación, el retraso. Llevado a un extremo, estaríamos hablando incluso de hacer un hacking back contra él, es decir, soy yo ahora el que me ha atacado porque te voy a devolver la pelota. Y para que nos entendamos un poco, lo que pretende esa defensa activa es que si un atacante normalmente lo que pretendía era evitar que nosotros descubriéramos el ataque, con una defensa activa lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que descubran cuál es un posible objetivo suyo. Si él trata de engañarnos para que le dejemos entrar, pues vamos a tratar de engañarles para que nos pueda revelar cuanto antes su presencia. Y lo mismo, si él nos está engañando con su mano izquierda y nos está metiendo la mano en el bolsillo con la derecha, pues vamos a tratar de llamarle la atención al atacante para llevarle hacia objetivos que son equivocados. Para ello, lo que se están utilizando son tecnologías que van más allá del clásico honeypot, son redes honeypot, pero son de muchísima alta interacción, pero hay otras técnicas como puede ser la generación de documentos falsos, cebos en todo tipo de foros, en phishing o generación, por ejemplo, de canary tokens, que también es otra que parece que es bastante interesante. Una de las cosas que sí que va a ser necesario va a ser aumentar las capacidades de computación que tengamos. No puedo dar datos ahora mismo, por ejemplo, de los eventos que gestionamos en el mando, pero sí que podemos ver ejemplos en Internet. Por ejemplo, 41 millones de mensajes enviados en WhatsApp cada minuto. La verdad es que supone una capacidad de computación grande si queremos tener un mínimo de éxito en nuestra tarea, ¿no? Y al final, como siempre, yo creo que la mejor tecnología es tener gente muy entrenada, tener gente muy preparada y tener gente muy motivada. Es imposible que todas estas tecnologías puedan llegar a funcionar con un mínimo de solvencia si no somos capaces de hacerlas, de conocer bien cuáles son nuestras redes, conocer muy bien cuáles son nuestros atacantes y cuáles son todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Y básicamente eso es lo que quería estar contando en esta primera fase. Muchas gracias, teniente coronel. Bueno, pues ya tenemos una mayor idea de cómo transcurren los combates en el ciberespacio y también sobre qué tecnología se emplea en este ámbito. Ahora vamos a fijar en el siguiente bloque nuestra mirada en quiénes están detrás de unos ataques que no siempre resulta sencillo atribuir. Ciberataques patrocinados por estados. Ese es el título del nuevo bloque, el que nos va a instruir el capitán de navío Cubeiro, que vuelve a estar con nosotros. Comandante, en un momento lo tenemos aquí, ya está aquí. Cuando quiera, este bloque es suyo. Muy bien, pues seguimos. Vamos a hablar de ciberataques patrocinados, promovidos, perpetrados por estados o por actores estados. Voy a ir, como antes, rapidísimo porque os quiero contar muchas cosas en poco tiempo. Espero que al final de estos 10 minutos os haya aclarado
por qué, para qué, cómo y quién de estos ataques. Empecemos por el por qué. Bueno, esto es un instante cualquiera en el ciberespacio. Ya lo vimos antes. Existen infinidad de ataques y dentro de estos ataques hay algunos que corresponden a actores estados. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los motivos es este. Esto sería el marco ideal desde el punto de vista de la legalidad en el ciberespacio. Que tuviéramos perfectamente claro qué es ilegal y qué cosas son legales. Pero lo que nos encontramos realmente en el ciberespacio es esta situación, una muy amplia zona gris. Y ante la zona gris, pues hay dos posibilidades de acercarse. La primera es, ante la duda, si no tengo claro que se puede hacer, no lo hago. Y la otra es, si no tengo claro que no se puede hacer, pues lo haré, ¿no? Y esto es un poco las dos aproximaciones que estamos viendo y que están creando pues una aproximación legal asimétrica al ciberespacio que favorece, por supuesto, a los que tienen menos limitaciones éticas y morales. A partir de aquí, también nos encontramos con que la condición previa a cualquier acción contra un agresor, primero es detectar ese ataque, segundo, ser capaces de trazarlo y con las pruebas técnicas y las evidencias recopiladas, atribuir ese ataque a un actor concreto. Bueno, pues esto en el ciberespacio resulta prácticamente imposible en tanto cada una de las partes ya es muy compleja de por sí. En primer lugar, la detección. Tenemos ejemplos muchos de campañas de ciberespionaje que se han mantenido durante muchos años, por ejemplo, Red October, durante 7, 8, incluso más años, sin ser detectados. Explicado desde el momento en que muchos de los ataques son anónimos, se utiliza infraestructura de terceros. Tenemos aquí el ejemplo del ciberataque más mediático, conocido, analizado y estudiado de todos los tiempos, que fue el del virus WannaCry, que afectó a más de 70 países y que casi 3 años y medio después todavía seguimos sin saber a quién correspondió su autoría y solo tenemos algunas hipótesis que lo relacionan con Corea del Norte. Y, por supuesto, la atribución. Aquí tenemos un cartel de búsqueda y captura de una serie de militares chinos, de una de las unidades de ciberdefensa del Ejército Popular Chino, pero esto es un caso absolutamente excepcional. Lo normal es que detrás de cualquier ciberataque no exista un cartel como este, porque sea muy difícil atribuírselo a un actor concreto. Realmente esto es, como digo, una absoluta excepción. Y ante esta situación, pues se complica todavía la cosa. Ya no es que si no está, como no está claro, lo voy a hacer, sino ¿qué más dan las normas? Si total nadie va a poder demostrar que somos nosotros. Y eso da lugar a que estos actores que no tienen ningún reparo para moverse ya en la zona gris, pues utilicen también la zona negra, en tanto hay otra serie de estados que solo se mueven en la zona blanca, que podríamos decir que son las democracias occidentales. Y esto está creando que existan unas reglas del juego absolutamente diferentes para unos y otros. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay ciberataques patrocinados por estados? Bueno, porque la legislación es muy difusa, porque son muy difíciles de detectar, mucho más difíciles de atribuir, luego generan una gran relación de impunidad, hay muy buena relación de eficacia-coste, hay infinidad de objetivos alcanzables y por ese motivo pues es uno de los tipos de actuación más habituales por parte de los actores híbridos. ¿Y para qué? Bueno, en esta figura obtenida de ese informe del CCN que tienen ahí a la izquierda, el de ciberamenazas y tendencias del año 2019, vemos que los motivos son muchos y también los objetivos. Fundamentalmente el ciberespionaje, la manipulación de información, las acciones híbridas, el sabotaje, las acciones de influencia y dirigidos al sector público, a infraestructuras críticas, empresas o a ciudadanos. Como vemos, es muy heterogéneo tanto la utilización como los objetivos. Aquí tenemos uno de los ejemplos más claros de ciberespionaje. China pasó del avión de tercera
a quinta generación sin pasar por la cuarta, en lo que se considera uno de los trasvases de tecnología de información de I+D sin consentimiento del que lo traspasó más importantes de todos los tiempos. Bueno, también vamos viendo cómo cada vez más pues diversos actores van utilizando el ciberespacio, bien para acciones de sabotaje, bien para acciones de influencia, dirigidos incluso contra las elecciones de determinados estados. Resumiendo el para qué, bueno, pues sobre todo para la intrusión y para el robo de información, para el ataque o el sabotaje contra servicios o infraestructuras, para alteración de resultados electorales, para ataque contra la reputación de adversarios o la moral y para crear caos y confusión en esos estados adversarios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, esto requeriría esta sola transparencia más de una hora de explicación. Simplemente deciros que esta es la kill chain, la cadena de un ataque complejo, el que llevaría a cabo un actor amenaza tipo APT. Es una secuencia que puede llevar meses, incluso años, y que se inicia con un reconocimiento y un análisis muy concienzudo del objetivo para fundamentalmente llevar a ataques de ciberespionaje o también ataques de sabotaje. También tenemos ataques de denegación de servicio que se han utilizado, por ejemplo, en el caso de Estonia en el año 2007 para crear caos y confusión. Tenemos también los defacement, como este en el que sustituyeron la foto de Mr. Bean por la de Zapatero en la página web de la Presidencia Europea en la Unión Europea de España, con lo cual se ataca y cada vez se van utilizando nuevas tecnologías, como ha explicado muy bien Emilio, pues ya tenemos cada vez más apoyo de la inteligencia artificial para ciberataques, para hacer ataques de ingeniería social más creíbles, phishing más sofisticados, malware evasivo, en fin, cada vez los atacantes que siempre llevan ventaja están empleando nuevas tecnologías. Pues resumiendo el cómo, pues a través de ataques de tipo APT, ataques de generación de servicio, defacement y apoyados en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia. Y por último, el quién. Pues el quién no son fundamentalmente estos de la parte de abajo del ecosistema de las ciberamenazas, sino que realmente los que nos importan son los de la cúspide. Esos grupos organizados multidisciplinares con múltiples recursos asociados a agencias gubernamentales, a agencias de espionaje de las grandes potencias, a unidades militares del ámbito de la ciberdefensa, que son realmente donde se concentran las mayores capacidades y que son unidades prácticamente capaces de hacer cualquier cosa en el ciberespacio. Como digo, son grupos multidisciplinares, generalmente agencias gubernamentales, pero en los últimos años ya hay grupos que se ofrecen en modalidad Crime as a Service, que hacen análisis muy meticuloso de sus objetivos para llevar a cabo ataques muy sigilosos y empleando técnicas de evasión avanzada y para mantener fundamentalmente la persistencia, pues sus resultados se fundamentan generalmente en el largo plazo. Así que resumiendo el quién, pues las amenazas persistentes avanzadas asociadas generalmente a agencias gubernamentales de inteligencia o militares, grupos organizados también en los últimos años y los estados más activos pues son con mucha diferencia China, Rusia, Corea del Norte, Irán y también Estados Unidos. Y con esto pues espero haberos dado una primera idea de este asunto. Bueno, desde luego que sí, gracias, comandante. Bueno, Teniente Coronel Rico, me voy a dirigir ahora a usted para proponerle, a ver si nos puede hacer un repaso de cuál es la situación de la ciberseguridad tanto en Europa en general como en España en particular. Bueno, la verdad es que hay mucha información al respecto. Yo para preparar esta conferencia he estado mirando estos tres reports que creo que son los más importantes. Uno, el del CCNCER, el del Centro Criptológico Nacional. Este es el informe, el comandante lo ha mencionado antes, el capitán de navío,
que es el informe de ciberamenazas y tendencias del 2020. Además, la verdad es que todos estos informes son bastante recientes. Este es de septiembre de este año. Hay uno muy interesante de 411 páginas de la ONSI, de Red.es, con el Observatorio Nacional, donde hace un dossier con todos los indicadores, que algunos veremos, sobre ciberseguridad y confianza digital. Y otro muy interesante que es de ENISA, ¿no? Que además también es bastante nuevo, porque está publicado con fecha 20 de octubre de este año. Vamos a coger, de todos ellos vamos a coger algunos de los datos. La verdad es que los datos son infinitos. Vamos a coger algunas de las cosas que a mí personalmente me han llamado más la atención. Por ejemplo, el CCNCERT sí se hace eco de que el número de incidentes que ha gestionado en el último año pues ha crecido sustancialmente, ¿no? Ha pasado el año pasado, en el 2018, estuvo gestionando 38.000 incidentes y eso ha pasado a ser de 42.000. Y no solamente es el volumen de los incidentes, es la gravedad de los incidentes. Los incidentes que consideramos como críticos o muy críticos, pues han pasado de ser el 0,1% y el 2,7%, ha pasado a ser el 0,1%, pero ha pasado a ser el 7 y pico. Y eso es importante. Por ejemplo, también ocurre lo mismo con los incidentes de seguridad. Más o menos los tienen tipificados. El número de intrusiones también es mayor, las intrusiones son el 38% y el código de malware también es muchísimo más grande. Las familias mayores que hemos tenido de ataques han sido las de Motes, la de Tickbot y Ryuk, que la verdad es que han causado estragos en muchísimas organizaciones. Si pasamos a ver, por ejemplo, el de la ONSI, pues el grado de confianza en Internet, porque al final estamos hablando mucho de Internet, no es malo. En España se tiene un 54% de confianza y solamente un 29% declara no tener ninguna confianza en Internet. Y aún así, por ejemplo, pues vemos que hay usuarios que en el último año pues no han querido usar Internet porque además sienten que están faltos de conocimientos y de formación y de habilidades, que yo creo que es una cosa en la que tenemos que impulsar para que todo el mundo, que al final esta es la solución para muchos, pues se sientan cómodos y se sientan relajados y puedan hacer las cosas con seguridad y confianza. Por ejemplo, un dato curioso era que el número de personas que hacen copias de seguridad de sus archivos solamente es el 52%. Es muy poco. E incluso entre los profesionales TIC el porcentaje sube a un 86%, razonablemente me parece también muy poco. Es decir, tenemos ya guardado mucha historia, mucha vida, muchas fotos, muchas experiencias y es una pena que se puedan perder porque pues, no hacemos uso de todas estas tecnologías. Por ejemplo, más cosas curiosas de la ONSI es que las personas cuya preocupación es grande, pues a nivel europeo, por ejemplo, estamos en el 24%. Estamos prácticamente en casi todos los indicadores que en Europa, pues estamos más o menos en una media, ¿no? Las personas que experimentaron también un uso fraudulento de las tarjetas de crédito, pues estamos lejos del Reino Unido, pero hay un 3% de españoles pues, que han tenido ese problema con sus tarjetas y porque se las han quitado. Así de sencillo. Hay otro documento que no he referido antes, que es el informe anual de seguridad nacional que hace Presidencia de Gobierno, que también es bastante interesante porque uno de los aspectos que trata es el porcentaje de personas encuestadas que consideran que están bien informadas sobre los riesgos del cibercrimen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un 52% de personas que dicen que sí, que están bastante informadas o muy bien informadas, pero es preocupante que exista un 47% de gente que reconoce que no está informado o que no está en absoluto informado de cuáles son los riesgos del cibercrimen el que afrontan todos los días cuando se conectan, ¿no? Y pasando al de ENISA, ENISA es la agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad. Este documento en realidad son 22 ficheros, 22 PDFs donde se tratan de distintos temas en los que ahí lo que hacen es pues, valorar ahora mismo también cuál es la situación ahora mismo en Europa, reconociendo además que es bastante difícil porque la complejidad de las amenazas pues es exponencial como está sucediendo. Los sectores más afectados son sectores tecnológicos, también todo lo que es la prestación de servicios digitales. No se escapan desde luego gobiernos, agencias, ni siquiera el ámbito militar. Se ataca mucho a los sistemas financieros y desde luego en el año 2019 y por supuesto en el 2020 estamos teniendo un problema grave con los sistemas sanitarios. De hecho, ya en enero de este año 2020, antes de que empezara la pandemia, ya tuvimos el primer caso en el Hospital de Torrejón que estuvo secuestrado durante cierto tiempo por un virus informático. En septiembre, el CNI daba a conocer que se habían detectado ya ciberataques contra los laboratorios españoles que estaban trabajando para poder para poder obtener una vacuna cuanto antes. Y el último caso también sonado ha sido el ataque que ha tenido la aseguradora de
Segurcasa Adeslas, que ha tenido un ataque de ransomware, pues que ha tenido bastantes semanas también problemas hasta que ha podido resolverlo. En este informe, otra de las cosas que llaman la atención pues son el ranking y las tendencias de todas las piezas de malware o todas las formas en que nos podemos encontrar el malware y que está teniendo. Básicamente no hay muchos cambios. En realidad lo que hay es una competición por ser el primero. Siguen siendo el malware y los ataques a las páginas web siguen siendo los mayores, pero hay mucho phishing, sigue habiendo mucho spam, hay mucho robo de identidad, las amenazas de los insiders empiezan a ser bastante preocupantes, etcétera. Ya digo, hay una competición muy grande por estar el número 1 en este ranking. Y además también se hace eco también pues, de ciertas atribuciones, como ya ha comentado también el capitán de navío, prácticamente los actores Estado y los equipos, los grupos APTs con los que nos enfrentamos son de origen ruso y origen chino en su mayoría. Los objetivos son contra la propiedad industrial, contra la información y empieza a ser preocupante contra las infraestructuras propias. Y las motivaciones prácticamente, eso sí que no ha cambiado, eso sigue siendo en un 60% prácticamente son económicas. Han sacado un top 15 de amenazas cibernéticas, no merece mucho la pena dedicarle tiempo. Pero más allá, además, de ver lo que hacían en Europa, he querido ver también, echando un paso atrás, qué ocurre en el mundo. El Foro Económico Mundial de Davos en el 2020, dentro de las 5 amenazas más grandes que considera el mundo, pues prácticamente las 4 primeras son naturales, son desastres naturales, pero es que la quinta es el ciberataque. Y si vuelvo otra vez a meterme en mi presentación, que era más para España, pues el Departamento de Seguridad Nacional, pues entre los riesgos de mayor impacto establece que son las ciberamenazas, el número 1 de los problemas a los que podemos afrontar o que puede ser un problema para España. Dentro de esos riesgos de seguridad, lo que nos habla es pues, el acceso a la información de los datos, los ataques a las infraestructuras críticas, manipulaciones tecnológicas, aparece ya el uso ilegítimo del ciberespacio para el uso de la desinformación de las personas y luego pues todo este tipo de tecnologías disruptivas y amenazas a las competiciones. Si es que yo me acordaba ayer cuando hacía la presentación, esta es una escena de Steve McQueen en Los Siete Magníficos que contaba una especie de chiste, ¿no? Era de una persona que se estaba cayendo de un edificio y según iban pasando, pues los vecinos en las ventanas le decían, ¿qué tal va? Y él decía, pues de momento bien, de momento bien. Y yo creo que estamos todos un poco en ese tema, de momento bien, hasta que tengamos un problema de seguridad, pues grave. Y la verdad es que el panorama pues no permite ser excesivamente optimista, ¿no? Muchísimas gracias, teniente coronel. Por favor, siga con nosotros ahora, porque vamos a entrar en el apartado de preguntas, para lo que pido también al capitán de navío, don Enrique Cubeiro, que nos acompañe, porque además la primera cuestión me gustaría hacérsela a él. ¿Dónde adquieren nuestras Fuerzas Armadas el material que necesitan en ciberseguridad? Es decir, ¿existe lo que podríamos calificar también una industria española en este ámbito o todo es material que consiguen fuera? ¿Cómo hacen esto? Bueno, realmente podemos hablar de diversas fuentes de obtención dependiendo de qué material estemos hablando, ¿no? Hay muchos elementos de ciberseguridad habituales, como pueden ser IDS, IPS, firewalls, etcétera, que se obtienen a través de una compra centralizada del Ministerio de Defensa. Y luego ya podemos hablar de adquisiciones mucho más complejas, como pueden ser sistemas de armas para la ciberdefensa o sistemas de combate para la ciberdefensa, que es un poco, bueno, es la razón de ser de el área de ciberdefensa de la DIGAM. O sea, el área de ciberdefensa de la DIGAM, digamos que es el obtenedor de capacidades operativas de sistemas de ciberdefensa para la comunidad de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, que tienen el Mando Conjunto de Ciberespacio pues su exponente más importante y el único, además, que actúa en determinadas actividades operativas, como pueden ser las relacionadas con la obtención de inteligencia o incluso las acciones de respuesta u ofensivas. Así que podemos decir que hay diversas posibilidades. Y en este área en la que estoy yo, pues traduciríamos las necesidades operacionales del mando conjunto o de otros elementos de las Fuerzas Armadas
expresadas de una manera conceptual, al final traducidas a pliegos de prescripciones técnicas que se traducen en contratos. Bueno, no quiero enrollarme más porque me imagino que habrá más preguntas y espero haber contestado más o menos. Sí, y la siguiente va relacionada con esto y va también para usted, porque pregunta Fernando Cañabate, nos dice que es especialista en inteligencia artificial y él quiere saber las posibilidades de colaboración del Ministerio de Defensa con el sector privado en el ámbito de protección contra ciberamenazas y posibles requerimientos como certificaciones, un poco al hilo de lo que usted estaba comentando. Bueno, como digo, en los próximos, ya en el pasado y ahora en el tiempo que viene, pues se irán emitiendo diversos contratos a través de las plataformas de contratación del Estado. En unos casos habrá contratos que se tengan que hacer de una manera más confidencial, pero para obtener esas capacidades en las que desde luego iremos integrando cada vez más nuevas tecnologías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, pues como ha explicado muy bien Emilio, con Machine Learning, Deep Learning y distintas categorías de la inteligencia artificial, enfocadas tanto a la parte defensiva como a la ofensiva, incluso a la obtención de inteligencia. La siguiente pregunta sigue enlazando un poco el ámbito militar con el civil. Esta cuestión, en este caso es para el teniente coronel Emilio Rico, la formula Carolina Martel Ortega, y ella es lo que le pide, es si le puede indicar las funciones y límites entre ciberdefensa y ciberseguridad, y también pues ese enlace entre lo civil y militar en estos ámbitos. Bueno, el tema de ciberdefensa y seguridad es un problema, que es un debate que está encima de la mesa, ¿no? El tratar de distinguir cuál es el campo el ámbito en el que trabaja la seguridad los administradores responsables de los sistemas CIS, donde tienen también competencias a la hora de los sistemas que montan, desde el PC de trabajo de un usuario y cualquiera de los servicios, a que tenga que estar correctamente configurado. Y esto es un tema que donde existen unidades como la nuestra, el mando de ciberdefensa, pues siempre existe esa línea que no está claramente marcada para delimitar las competencias entre unos y otros, ¿no? Ahora, yo creo que sí, que eso es al final, tiene que ser un compromiso entre las partes y desde luego una decisión de la dirección, ¿no? Es decir, cuál es el ámbito de actuación de unos y otros y tienen que mojarse de alguna manera en hacerlo. Nosotros podemos argumentar cuáles pueden ser las facetas que nos corresponden, el resto hará lo contrario. Al final tiene que haber un compromiso por ambas partes para hacerlo. Y respecto a la colaboración civil, la verdad es que lo hacemos mucho. O sea, que nosotros tenemos muchísima relación con muchísimas empresas. Hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, es obvio que las grandes empresas que se dedican a las tecnologías de la información tienen un despliegue de sondas y vamos a decirle, de sensores que son capaces de proporcionarnos una información en la que nosotros tenemos que poder utilizarla. Es decir, el ámbito competencial del Ministerio de Defensa es limitado y las amenazas, como decía el capitán de navío, pues pueden venir desde cualquier sitio. Así que tenemos que apoyarnos en esa industria civil que sí que tiene sondas repartidas prácticamente por todo el mundo para poder aprovechar esa inteligencia, convertirlo en un análisis de inteligencia y nosotros poder responder a cualquiera de esas amenazas. Capitán de navío, Cubeiro, por favor, le pregunta Gustavo Alejandro Boullat acerca de qué países están más desarrollados en la provisión de equipamiento y recursos para la ciberdefensa. ¿Quién lidera este sector? Bueno, ahí es una pregunta muy complicada porque podemos darlo varios enfoques. Podemos hablar solo de la parte defensiva, podemos hablar de la parte ofensiva. Es indudable que los países con mayores recursos de todo tipo pues son las grandes potencias. Estamos hablando a nivel de OTAN, pues por supuesto Estados Unidos, estamos hablando de Reino Unido, Francia. Y luego hay un grupo que bueno, ha salido en mi presentación, de otros estados que sí que están poniendo mucho énfasis en el desarrollo y en la actividad en el plano ofensivo, y que como digo son fundamentalmente, aparte de Estados Unidos, que tiene potencia para dar y tomar por todas partes, pues China, Rusia, Corea del Norte, Irán, un poco por esa situación que digo,
de que son estados que no, en los que estas unidades pueden operar con mucha más libertad que una unidad, por ejemplo, con el mando conjunto del ciberespacio, que tiene que estar perfectamente sujeta a que todas sus acciones sean absolutamente legales, legítimas, oportunas y proporcionadas. Teniente coronel, le pregunta Raúl Blanco, ¿qué plan formativo realizan al personal? Bueno, ¿qué duración tiene? ¿Cómo retienen el talento? La formación para este ámbito, ¿cómo es? Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí, lo es. En el Estado Mayor del Mando de Ciberdefensa hay una sección que está dedicada precisamente a lo que se denomina C7, está dedicado precisamente a formación. Y dentro del Mando de Ciberdefensa existen además dos conceptos, o dos planes, uno de concienciación y uno de formación. Nos apoyamos también además en la formación que pueda estar proporcionando las administraciones públicas, normalmente a través del CCNCERT. Y lo que es muy difícil, y esa respuesta es complicada, es la retención del talento. Realmente conseguir que una persona esté bien formada en seguridad es un tema que lleva años, ya lleva muchos meses por delante. Es un tema que está muy demandado ahora mismo en cualquier empresa civil de la calle, que normalmente pues, suelen pagar a lo mejor sueldos superiores al que se puede pagar en la administración, y para nosotros retener ese talento es muy complicado, porque además tampoco con la estructura militar también es muy difícil de que alguien se pueda plantear un progreso dentro de la carrera. Está sujeto a las normas que ahora mismo tiene el Ministerio. Entonces, el que quiere... Es muy complicado, pero eso no es un tema solamente que lo tenga el Ministerio de Defensa. Es un tema en general en todas las organizaciones que el que vale, pues se hace notar y al final es demandado por el resto. Y las empresas incluso están constantemente robándose personas unos a otros. Es difícil. Capitán de navío Cueiro, usted mencionó en su ponencia cómo las mayores ciberamenazas provienen de países con regímenes autoritarios. Sin embargo, nos dice Carlos de la Vega, las mayores acciones de ciberataque conocidos han provenido de Estados Unidos e Israel, comenta él, como el proyecto, bueno, él cita varios, Proyecto Prince y antes Ekelon, donde las víctimas, dice, fueron incluso aliados de Washington como España, pone de ejemplo. O el ataque que hubo al complejo, a un complejo nuclear, al complejo nuclear de Natanz en Israel, en Irán. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Es así? Al final, quien más ciberataques realizan son países como Estados Unidos. Yo estoy completamente en desacuerdo. Sí que puedo decir que los ataques que ha realizado supuestamente atribuidos a Estados Unidos, porque todos pensamos que Stuxnet, desde luego, fue Estados Unidos o Israel o con apoyo de los dos, pero son mucho más puntuales. En términos cuantitativos, son muchísimos más los ataques asociados con APTs como APT28, APT29, APT33, o sea que estamos hablando el Lazarus Group. Son para mí mucho más activos las APTs chinas, las APTs rusas o las APTs coreanas del norte que Equation Group, que es la APT que se asocia tradicionalmente a la NSA. Pero eso sí, en calidad nadie supera probablemente a los americanos. Teniente coronel, nos dice Carlos Fuentealba, le pregunta si se han perpetrado ataques a sistemas aeroportuarios, aeropuertos, aeronaves, etcétera, tanto de ciberterrorismo como ciberdelitos, y si es así, si están identificadas esas amenazas, qué personas, qué grupos, qué países lo han podido realizar. Pues afortunadamente, desde luego, no hemos tenido nada de ese estilo. O sea, sí que se reciben constantemente ataques en los dispositivos perimetrales del Ministerio, reciben ataques continuamente, a diario. Ataques de negación de servicio podemos estar recibiendo pues uno a la semana, campañas de phishing son constantes, esos son 3, 4 a la semana, pero la verdad es que ataques sobre sistemas de información que gestionen la operatividad de nuestros barcos o aviones, pues afortunadamente no, se me ponen los pelos de punta solo con pensar tener alguna cosa de estas. Sí. Probablemente tengamos que ir preparando el terreno porque ocurrirá, ¿no? De un modo u otro. El tema es cómo podremos responder.
Claro, esa es la historia. La verdad es que lo que tienes que tener es una preparación, tienes que tener muy claro cuáles son tus activos, muy claros cómo defender todos tus sistemas, tener muy claro cuáles pueden ser los sistemas de ataque del adversario. Para eso incluso existen técnicas. Hay una matriz, que es la matriz de Mitre, donde nosotros estamos evaluando continuamente cuáles son las técnicas que pueden estar utilizando los distintos grupos APTs, cómo pueden tratar de introducirse dentro de tu organización y en base a esas técnicas que ellos utilizan, pues poner los medios y poner toda la visión sobre ese tipo de técnicas para poder paliar de alguna manera y detectar cuanto antes cualquier tipo de intrusión, ¿no? Comandante Couveiro, le vuelven a preguntar de nuevo acerca de la industria. Directamente José Antonio Hortal plantea cómo podemos las pequeñas empresas españolas, dice, que trabajamos en ciberseguridad, presentarles a ustedes nuestros trabajos. Una pregunta muy práctica. Sí, buena pregunta. Bueno, es tan sencillo como contactar con alguno de nosotros y plantearnos una entrevista, porque nosotros continuamente estamos reuniéndonos con empresas del sector, porque una de las principales cosas que tenemos que hacer es estar al día en la evolución del estado del arte en un ámbito que está continuamente cambiando. Con lo cual, bueno, pues digamos que tenemos mucha vista puesta en cómo evoluciona el mercado, y si alguna empresa cree que tiene algo, el mando conjunto de donde procedo también hace lo mismo, tiene un departamento de tecnología que está continuamente evaluando productos, haciendo seguimiento de nuevas tecnologías, y es la manera habitual incluso en otros ámbitos. O sea, si alguien tiene algo, una empresa que cree que es fundamental para el ejército de tierra o para el ejército del aire, lo normal es que a través de los canales establecidos, que uno desde luego va a ser la oficina en la que yo trabajo, el área de ciberdefensa de la DIGAM, pues se pueden iniciar esas relaciones. Nosotros somos, como he dicho antes, los obtenedores de sistemas, de herramientas para la comunidad de ciberdefensa, y el mando de ciberdefensa será seguramente el principal evaluador de si esa tecnología con la que hemos detectado, hemos contactado, realmente les interesa o no. Para el teniente coronel, también una pregunta muy concreta. Nos dice Arcaiz Soriano, ¿cómo va a afectar el uso de las radios SDR en las comunicaciones tácticas desde el punto de vista de la ciberdefensa? Y dice si esto entraría dentro del ámbito de la IoT militar, ¿o no es así? Lo tiene que hacer, o sea, que al final cualquiera de los nuevos desarrollos que se están utilizando, tanto en los sistemas de gestión del Ministerio de Defensa como todos los que se utilizan en el ámbito de mando y control, tienen que tener al final una gestión, y una gestión además integrada. Y claro, al final no van a ser las radios lo único que se quede fuera de ese panorama. Todos los sistemas de combate al final van a tener que tener una gestión, una monitorización, y vamos a tener que ser capaces de mantener esa capacidad que hablábamos antes, ¿no? Esa capacidad de detección y de respuesta a cualquiera de los incidentes. Esto no puede ser una excepción. Para el capitán de navío Couveiro, volvemos de nuevo al tema empresarial. Nos pregunta José Antonio Vicente Suárez, ¿qué papel se espera de la empresa privada especializada en este área a corto y medio plazo? En cierto modo son preguntas que casi se repiten, pero creo que es de notable interés. Bien, yo es que tracé una línea entre lo que es herramientas y productos de ciberseguridad que tienen aplicación prácticamente en todos los ámbitos de actividad del Estado, empresariales, y lo que son ya productos específicos de ciberdefensa para operar militarmente en el ciberespacio, que digamos que tiene ya un mercado mucho más limitado. Bueno, el día 25 hago una presentación precisamente sobre este tema, en la cual ampliaré mucho más todo esto. Pero básicamente ahora lo que vamos a lanzar son necesidades relativas a, por ejemplo, sistemas de adiestramiento realistas, ¿no? O sistemas de combate en el ciberespacio, sistemas de plataformas unificadas para actividades de respuesta,
para presentación de la situación operacional. O sea, que tienen ya un enfoque mucho más militar, mucho más para el ámbito operacional y que nada tienen que ver probablemente con los productos que necesite el Banco de Santander o cualquier otra empresa. O sea que nosotros somos un nicho de mercado, obviamente en muchos aspectos muy reducidos, casi cliente único a nivel nacional, con lo cual pues la aproximación tiene que ser completamente diferente. Teniente Coronel Rico, ¿son los satélites el medio más importante para acceder a objetivos de ataque cibernético? Esto lo pregunta Gustavo Alejandro Boullat. No necesariamente. O sea, que sí que últimamente además se han escrito muchas cosas sobre los sistemas satélites, sobre todo sistemas satélites civiles. Hay varias ponencias muy interesantes, por ejemplo, de una empresa que se llama IOACTIV, y no es necesario. O sea, que al final, en realidad, cualquier punto de conexión podría ser válido. Es verdad que tradicionalmente se ha pensado que esa tecnología satélite te salvaguarda de las cosas que puedan ocurrir en las redes tradicionales, pero no es solo exclusivo. Yo creo que al final cualquier punto que te permita una conexión es un punto sobre el que merece la pena tratar y donde te puedes encontrar cualquier clase de problema. O sea, no va a ser exclusivo en absoluto. Bueno, en realidad tenemos bastantes más preguntas que se las haremos llegar, por lo menos para que sepan ver por dónde van las inquietudes en el sector, pero ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a ambos por haber hecho fácil entender algo mejor, un ámbito de la defensa en ocasiones tan complicado como el de la ciberseguridad. Muchas gracias, capitán de navío Enrique Cubeiro Cabello, jefe del área de ciberdefensa de la Jefatura de Sistemas Satelitales y Ciberdefensa de la Subdirección General de Programas de la DGAM. Ha sido un placer contar con su sabiduría sobre estos temas en este webinario. Buenos días. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al Teniente Coronel Emilio Rico Ruiz, analista en la Fuerza de Operaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio del Estado Mayor de la Defensa. Ahora tenemos un poco más claro a qué se enfrenta nuestra defensa cuando se refiere a estos temas, gracias a sus intervenciones. Buenos días. Muchas gracias, Inés. Bueno, el webinar que acaban de ver estará disponible en breve para que puedan revisionarlo o se lo hagan llegar a quien le pueda interesar en nuestro canal de Infodefensa TV en YouTube. También tendrán cumplida información enseguida sobre lo que ha dado de sí este webinario de hoy en nuestros portales infodefensa.com, infodrone.es y infoespacial.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un feliz día. Nos vemos pronto en un nuevo encuentro digital. Adiós.